Muy bien, pero espero que la carátula de la predicación que he enviado en el WhatsApp creo que es muy contundente. Ese personaje Mafalda, que creo que lo conocemos prácticamente todos, con ese sentido del humor tan sarcástico que ella tiene, lanza una exclamación: ¡oh no! Mañana es lunes. Y ante esa sentencia añade: ¿por qué tenemos que volver al trabajo? Es bastante habitual, tanto en creyentes como en no creyentes, considerar el lunes como el peor día de la semana, porque supone volver a la rutina, supone volver al trabajo, y para muchos el trabajo es experimentado como algo no precisamente agradable o gratificante, más bien es visto como una carga, como un mal inevitable. Frases como «oh no, mañana otra vez lunes» expresan el sentir que muchos tienen, sobre todo el domingo tarde-noche, y esa frase, pronunciada normalmente en un tono de queja, de dolor emocional, pone, como digo, de manifiesto el profundo desagrado que produce a varios tener que volver a enfrentarse a una semana de trabajo. La pregunta para plantearnos todos nosotros sería: ¿es correcto tener esta actitud ante el trabajo? Yo os propongo que este sentimiento de desagrado hacia el trabajo no debería ser propio de un hijo de Dios. Y no tan solo porque tener trabajo hoy en día es una enorme bendición, y aquellos que tenemos trabajo deberíamos estar profundamente agradecidos por el hecho de que mañana quizá no porque es festivo, pero el martes podamos volver a trabajar. Pero además de ello, es que este sentimiento negativo ante el trabajo es contrario a la enseñanza de la palabra de Dios. Por tanto, este sentimiento o actitud negativa hacia el trabajo no debería estar arraigado en el corazón del creyente, porque el trabajo es una invención de Dios. El trabajo lo creó Dios, y lo creó incluso antes de que el pecado entrara en escena y lo estropeara todo. La verdad que emana de la palabra de Dios es que todo lo que Dios creó es bueno en gran manera. El trabajo también. Es cierto que el pecado lo estropeó todo, y nuestra relación con el trabajo también la estropeó. Ya en Génesis 3:19 se nos dice cuáles son las consecuencias de ese pecado en el trabajo, y dice: con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Lo que ocurre es que creo que hemos llevado esta verdad bíblica a límites que no son saludables y que están, por tanto, fuera de la voluntad de Dios. Por regla general, son muchos los que se quejan de su trabajo y anhelan fervientemente que de nuevo llegue el fin de semana. Con esta actitud se da a entender que aquello en lo que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo se ha convertido en una carga, en algo que no disfrutamos lo más mínimo. Desde la palabra de Dios, ¿este sentimiento es sostenible? Yo os propongo que no. Hace ahora 3 domingos que os prediqué sobre la imposibilidad de separar lo secular de lo sagrado, dado que, por así decirlo, para un hijo de Dios todo debería ser sagrado. Lo secular es sagrado
y lo sagrado, sagrado es. Si recordáis, decíamos en ese sermón que deberíamos considerar nuestro lugar de trabajo como nuestro principal campo de misión, porque de hecho era el lugar donde con diferencia pasábamos más tiempo durante la semana. Hoy me propongo hablaros del trabajo desde una perspectiva bíblica, por tanto, presentar una visión, creo, sana y correcta del trabajo. Si recordáis, en ese sermón de hace 3 semanas, os decía que si bien era muy importante lo que nosotros como hijos de Dios hacemos el domingo a las 12, aquí en el culto, no es menos importante lo que hacemos el lunes o el martes a las 12, allí donde estemos. Os decía que debido a esa falsa premisa que muchos tienen de separar lo secular de lo sagrado, muchos de nosotros nos hemos convertido en una especie de expertos de desconectar, esto es, de separar nuestra adoración del domingo de nuestras tareas normales de lunes a viernes durante el resto de la semana. Creo que hemos olvidado de enfatizar, de proclamar, de enseñar que el proceso transformador de la vida de un creyente, que se inicia en el momento en el que uno toma la decisión de depositar su fe personal en Cristo Jesús como su Señor y su Salvador, incluye un proceso transformador de toda la vida, incluso de su vida laboral, de su trabajo. Ese proceso transformador que se inicia en la vida del creyente al aceptar la verdad del Evangelio como una verdad que tiene que vehicular y que tiene que transformar toda su vida, no solo afecta a su vida íntima, personal, a su vida de pareja, a su vida de familia, sino que afecta al trabajo y afecta a todas las áreas y a las relaciones que podemos tener. Cada uno de nosotros, creo que honestamente, deberíamos preguntarnos de una forma, creo que constante, ¿cómo se relaciona mi fe con mi puesto de trabajo? ¿Cómo un hijo de Dios, un creyente, se ha de comportar en el lugar de trabajo? ¿Cómo puede aprovechar el creyente el trabajo como un lugar de testimonio de fe? Personalmente, me he de recordar constantemente que una de mis principales responsabilidades como pastor es la de esforzarme a predicar toda la verdad de Dios. Y una parte importante de esa verdad de Dios es que nosotros como cristianos estamos llamados a honrar a Dios con toda nuestra vida. No solo honrar a Dios los domingos cuando venimos a darle culto, sino en todas las facetas de nuestra vida y, cómo no, en el trabajo, que como digo es el lugar donde más tiempo pasamos, también en nuestras comunidades de vecinos, también con nuestros familiares no creyentes o con nuestros amigos, con todas y cada una de nuestras relaciones personales. ¿Acaso lo que hacemos, lo que nosotros a veces calificamos creo de forma incorrecta como vida secular, de lunes a viernes, normalmente lo ubicamos, eso no forma parte de lo que Dios rescató, de lo que Dios pagó en la cruz? ¿Solo Jesús nos ha rescatado para el fin de semana? ¿Por qué insistimos en separar a nuestra vida laboral o académica de nuestra vida consagrada al Señor el fin de semana? ¿Por qué insistimos en separar lo que es inseparable, lo secular, de lo sagrado? Mirad, esta verdad, incluso la Reforma del siglo XVI, que como sabéis fue un intento de volver a las raíces de la fe,
al origen de la Iglesia primitiva allí en el primer siglo. La Reforma también intentó recuperar, y no solo lo intentó, sino que lo logró. La Reforma no solo se limitó a esas 5 frases de las 5 solas tan conocidas y famosas, ¿no? La sola Escritura, la sola gracia, la sola fe, solo Cristo, a solo Dios sea la gloria. La Reforma dignificó el trabajo como obra de Dios. El mismo Lutero, en una de sus obras en las que habla todo el rato de la vocación y del trabajo, dedicado solo a eso ese libro, enseña que el creyente debe funcionar de una forma vertical con Dios y horizontal con su prójimo, y que en esa relación horizontal con su prójimo tiene que evidenciar cuán profunda es su relación vertical con Dios. Y hay una frase que me llamó mucho la atención, que es bastante profunda y que os la voy a citar literalmente. Dice Lutero: Dios no necesita nuestras buenas obras, pero nuestro prójimo sí. Y las necesita ver sobre todo en nuestra vida laboral. A la luz de la palabra, y especialmente a la luz de los capítulos 1 al 3 de Génesis, os quiero presentar 3 razones para cambiar nuestra perspectiva ante el trabajo, transformándolo de algo duro, desagradable, en una herramienta para glorificar a Dios y dar testimonio de Él. La primera verdad que emana del Génesis es que fuimos creados para trabajar. Piensa en el contenido de esta frase. Creados a imagen de Dios para trabajar. La verdad es que personalmente nunca hasta ahora yo la había formulado de esta manera, la frase. Siempre la había formulado: creados a la imagen de Dios para glorificar a Dios. Pero en base al relato de Génesis 1 y 2, la afirmación fuimos creados a la imagen de Dios para trabajar es una afirmación perfectamente que encaja con el propósito para el cual fuimos creados. Incluso antes de la caída ya fuimos creados para trabajar, para ser mayordomos de la creación de Dios. Hay un coro que solemos cantar bastante en la iglesia y sobre todo en el culto de oración, que dice: fui creado para ti, para glorificarte a ti en cada situación. En cada situación. ¿Y esa cada situación qué situación es? Pues todas. El trabajo también. Por tanto, fui creado para trabajar y en cada situación glorificar a Dios. Los primeros capítulos del Génesis ponen de manifiesto que Dios trabajó en la creación y que después de 6 días, ¿qué hizo? Descansó. Y este acto de descansar, el pueblo de Dios siempre lo ha considerado como una pauta divina, algo que debíamos aplicar en nuestro mundo de trabajo. Después de 6 días de trabajar, descansar. Más tarde, en Génesis capítulo 2 y versículo 15, vemos cómo Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que lo trabajara y para que lo cuidara. Todo esto antes de la caída. Y antes de la caída vemos a Dios trabajando y al hombre creado a la imagen de Dios haciendo lo propio, trabajando también. O sea que Dios está trabajando y nosotros debemos seguir trabajando para la gloria de Dios. Y todo lo que hacemos, todo, incluido el trabajo, debería ser para glorificar a Dios. Primera de Corintios 10:31, un versículo que conocemos bien. Ahí Pablo dice:
Si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, y ahí entra todo, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y eso me lleva a esa segunda verdad que quiero compartir con vosotros. No solo hemos sido creados para trabajar, sino que Dios honra a aquellos que trabajan fielmente para glorificar su nombre. Acabo de recordar esta verdad de Pablo en 1 Corintios 10:13, pero es que la vuelve a repetir con palabras muy similares en la carta a los filipenses, y sabéis que ahora yo lo encuentro todo en la carta a los filipenses, ahora que estamos haciendo filipenses en el culto de oración, ¿verdad? Colosenses 3:17 dice así: y todo lo que hacéis, y todo es todo, de palabra o de hecho, hacedlo todo para la gloria de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias por medio de Él a Dios Padre. La idea es clara: sea lo que sea que hagamos, tiene que ser para la gloria de Dios. El trabajo también. Aunque el trabajo ciertamente demanda el sudor de nuestra frente, como enseña Génesis 3:19. Pero lo cierto es que aquellos que honran a Dios fielmente, más que ganarse el trabajo con el sudor de su frente que lo hacen, lo que están haciendo es glorificar a Dios. Mirad, cuando nuestro objetivo principal en la vida pasa a ser no vivir para trabajar, sino vivir para glorificar a Dios, el servicio en la iglesia, el servicio en el trabajo, tiene otra visión, tiene otra cosmovisión, tiene otro sentir. El trabajo se convierte en algo más que el ganarnos el pan con el sudor de la frente, que lo es, para pasar a ser el lugar donde puede dar significado a mi vida y el lugar donde puedo glorificar a Dios de una manera clara y evidente. Y si yo hago ese cambio de chip, eso lo transforma todo. Vivir para trabajar o vivir para glorificar a Dios. Mirad cómo en todas las cosas el Señor Jesús es nuestro máximo modelo. Él vivió para glorificar a Dios. Y lo hizo no solo los 3 últimos años de su vida en su ministerio, lo hizo desde que nació en pobre pesebre hasta que murió en cruenta cruz. ¿Te has parado a pensar que Jesús trabajó como carpintero durante muchos años de su vida? Antes de la edad de 30 años, que es cuando calculamos que Jesús inicia su ministerio público para proclamar el reino de Dios, para preparar y formar a 12 hombres que transformaran el mundo, Jesús trabajó de carpintero. Jesús, podemos decir que trabajó, sí, como misionero, como formador de hombres durante 3 años, los últimos 3 años de su vida, pero ciertamente dedicó muchos años a ser carpintero. Y ahora quisiera que hicierais un pequeño trabajo de imaginación. ¿Te imaginas al Señor Jesús trabajando solo cuando José miraba y el resto del tiempo escaqueándose? ¿Te lo imaginas? ¿Te imaginas al Señor Jesús entregando un pedido en malas condiciones? ¿Entregando una silla coja, un armario descuadrado, un cajón que no cierra? ¿Te imaginas al Señor Jesús cobrando de forma indebida algún trabajo? ¿Te imaginas al Señor Jesús diciendo: vaya, se acaba el sábado, mañana hay que volver a trabajar? ¡Qué pereza! ¿Te lo imaginas? Yo no. Supongo que tú tampoco.
Jesús dijo en muchas ocasiones que vino a hacer la voluntad de Dios, y estoy convencido de que lo hizo desde el principio. Lo hizo también en ese tiempo que trabajó como carpintero, haciendo un trabajo excelente y fiel, honrando de esta manera a su Padre. De hecho, cuando inicia su ministerio, en ese bautismo, hay una voz del cielo que dice: este es mi amado Hijo en quien tengo complacencia. ¿En qué tenía complacencia? En todo lo que había hecho hasta ese momento, su vida laboral también. ¿Estamos tú y yo llamados a algo menos que eso? Nuestro comportamiento en el trabajo debe ser ejemplar, porque al serlo estoy honrando sin palabras a Dios, pues mi comportamiento no es tanto, o no debería ser tanto, para agradar a nuestro jefe o para promocionarnos en el trabajo, que también, que no hay nada ilícito en eso. Pero mi motivación principal debería ser que voy a ser un trabajador excepcional y ejemplar para honrar y glorificar a Dios. Pensamos que la gente ha de venir a la iglesia para que vea cómo se comporta un verdadero cristiano. Y no está mal tener ese punto de vista. Pero piensa que hay muchas personas que no se van a plantear poner un pie en la iglesia a no ser que su compañero de trabajo le dé motivos para ello. Y le dé motivos precisamente en su comportamiento en el puesto de trabajo. Lo cierto es que nuestro lugar de trabajo nos pone en innumerables situaciones donde, según qué hacemos o qué decimos, evidenciamos con nuestras vidas y con nuestras palabras qué es eso de ser cristiano, qué significa seguir a Cristo, qué significa creer las verdades que emanan del Evangelio. Nuestros compañeros de trabajo deberían ver en nosotros que utilizamos nuestras palabras para construir y no para destruir, que utilizamos y que tenemos una actitud más de cuidar a nuestro compañero de trabajo que no el de hacerle la zancadilla para que caiga. Deberían ver en nosotros que estamos siempre al lado de lo justo, de lo correcto, y que incluso nos atrevemos a denunciar lo que es denunciable, sin hacer más daño de lo que es debidamente necesario. En nuestro trabajo es donde debemos poner en práctica los valores básicos del Evangelio: el perdón, la solidaridad, el trabajar en excelencia, la generosidad, la bondad, la integridad, la justicia. Recuerda, Dios honra a aquellos que trabajan fielmente, porque de esta manera glorifican a Dios con su estilo de vida en el trabajo. Y llegamos a la tercera verdad que emana de los primeros capítulos de Génesis. Dios quiere que veamos nuestro trabajo desde una perspectiva misional. Me vais a permitir que esta tercera verdad la desarrolle con más amplitud el domingo que viene. El domingo que viene, como ya he enunciado, va a ser el domingo de las misiones, el día de la misión por la Fieide, y me parece conveniente que el día de las misiones, en el sermón, pues reflexionemos sobre esta verdad, que Dios quiere que veamos nuestro trabajo desde una perspectiva misional. Siempre se habla de las misiones transculturales y yo os quiero hablar de la misión cultural, de la misión en nuestra cultura, de la misión en nuestra casa. Y si Dios nos envía transculturalmente, que nos envíe. Recuerdo un chiste o un acudit
de Roberto Beler. No sé cuántos conocisteis a Roberto Beler, un predicador, que siempre le gustaba hacer chistes. Yo soy muy malo contando chistes, pero él decía que una miembro de su iglesia, relativamente joven, pero que se caracterizaba por solo venir a la iglesia y sentarse a la iglesia, le dijo un día: pastor, que el Señor me está llamando a ir a Abisinia. ¿Abisinia, hija? Sí, Abisinia, el Señor me está llamando a ir a Abisinia, me lo ha dicho en oración. Y el pastor le dijo: ¿sabes qué? Vuelve y ora por el tema otra vez, ¿no? Como Eliseo, ¿os acordáis? Y la chica vuelve a orar y tal. Y al domingo siguiente le vuelve a decir: sí, el Señor me está diciendo que vaya a Abisinia. Y como digo, este pastor que conocía y que se caracterizaba por no haber hecho absolutamente nada, dice: ¿estás segura que el Señor no te está diciendo que vayas a tu vecina? No a Abisinia, sino a tu vecina. El chiste es malo, ¿eh? Pero Roberto Beler lo explicaba mucho mejor. Es malo, no, si ya lo he dicho, es malo. Pero es que la misión la tenemos al lado, con la vecina. La misión la tenemos en el trabajo. No hace falta irnos de misionero a Guinea o a Ucrania, que está bien si el Señor me llama allí, pero empieza por tu vecina. empieza por tu vecina. Bien, la semana que viene no seguiré con el chiste, seguiré con el punto, ¿de acuerdo? Ahora os propongo, para concluir, que cambiemos ese "oh no, mañana es lunes" por un "qué bien, mañana es lunes, qué bien, mañana empieza una nueva semana donde yo puedo glorificar a Dios y donde yo puedo dar testimonio de Dios en mi trabajo". Recuerda que fuimos creados a la imagen de Dios para trabajar y para honrar a Dios con nuestro trabajo. Cambiemos el chip, veamos nuestro trabajo no solo como el lugar de donde ganarnos sustento, que evidentemente lo es, sino como el lugar para honrar y glorificar a Dios con nuestro estilo de vida. Vayamos cada día a trabajar con esa visión, y de esa manera nuestra semana laboral y nuestro fin de semana serán de un mismo sentir, y no separaremos lo que es inseparable, lo secular de lo sagrado, porque esta es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Que Dios glorifique su palabra en nuestros corazones. Amén. Oramos. Señor, hemos abierto esta tu palabra sobre un tema tan candente y en el que todos, pues de una manera u otra, estamos involucrados, como es nuestra actitud ante el trabajo. Y Señor, ayúdanos a tener una perspectiva sana, correcta, adecuada, formada desde tu palabra y no formada desde lo que el mundo nos enseña o nos plantea. Señor, no queremos vivir para trabajar, ni trabajar para vivir. Queremos, Señor, trabajar para glorificarte a ti. Y sabemos que el trabajo forma parte de tu plan. Tú lo creaste, el trabajo es bueno por naturaleza. Pedimos, Señor, que tengamos esa actitud sana, correcta, ante ella. Sabemos que el pecado lo ha afectado todo y que estamos afectados por ellos, y que hay ambientes de trabajo muy complejos, muy complicados, eso es cierto. Pero, Señor, yo te ruego que en medio de esa complejidad tus hijos podamos ser luz, en medio de ese mundo oscuro del trabajo en algunas ocasiones, poder aportar la luz del Evangelio con nuestras palabras, con nuestras acciones, y sazonar con sal aquellas cuestiones que están bien podridas. Señor, ayúdanos a no pasar inadvertidos en nuestro puesto de trabajo, sino a ser relevantes por ser diferentes. Diferentes porque
Trabajamos de forma excelente para tu honra y para tu gloria, no por simplemente escalar, que tampoco está mal, pero no lo hacemos por eso, sino que lo hacemos para glorificarte a ti. Ayúdanos, Señor, a cambiar el chip, a cambiar nuestra visión y perspectiva del trabajo y ayúdanos a utilizar esas oportunidades que se nos brindan sin irlo a buscar para dar testimonio ante una pregunta, ante una actitud. Señor, ayúdanos a no desaprovechar las circunstancias que el trabajo, la vida laboral nos presenta para dar testimonio de ti. Danos esa valentía, esa fortaleza, ese poder en el Espíritu para hacerlo, porque nosotros por nosotros mismos no lo vamos a poder hacer, pero contigo seguro que sí que lo vamos a poder hacer. Señor, gracias por este día en tu casa, gracias, Señor, por este culto, gracias, Señor, por todo lo que hemos recibido de él, y ahora, Señor, te pedimos que tú nos despidas en tu paz y en tu bendición. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu sea con todos nosotros ahora y siempre. Amén. Amén.